Parece que estamos la mayoría del grupo. Bueno, nuevamente sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a la clase del día 21 de septiembre de 2020. Este es para todos ustedes el primer grado grupo A de la licenciatura en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 162 de Zamora. Y hoy vamos a arrancar con un panel que tenemos como invitados a 7 de los alumnos de este mismo grupo. El panel tiene que ver precisamente con la ciencia y la sociedad, tema que hemos estado abarcando durante las últimas semanas, pero ahora le vamos a dar un enfoque que tenga que ver con la emergencia de la razón y sobre todo la conformación de los paradigmas científicos. Ya hemos visto lo que es un paradigma, y ahora, hoy, este día, vamos a revisar lo que son estos paradigmas científicos, vamos a revisar esta opinión que tienen nuestros compañeros acerca de algunas preguntas que tienen que ver con la educación, qué es, a quién le corresponde educar, de qué forma, todas esas cuestiones las vamos a estar escuchando de la voz de nuestros compañeros, de estos compañeros que fueron elegidos por medio de un sorteo, a quienes agradezco y felicito también, por supuesto, por estar el día de hoy al pendiente de este ejercicio. Y sin más preámbulos, bueno, voy a abrir la primera parte que siempre forma parte de estas sesiones, que es escuchar algunos comentarios o algunas preguntas que tengan ustedes respecto al trabajo que realizaron la semana que acaba de concluir. Y si algunos ya revisaron los contenidos de esta semana que está por iniciar el día de mañana, pues me gustaría saber, conocer su opinión antes de iniciar con la sesión del día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, solo escríbalo en el chat o abra su micrófono, por favor. Bueno, de no ser así, vamos a dar inicio directamente con nuestra presentación. Y lo que voy a hacer hoy es una presentación en PowerPoint. Voy a presentarles algunas cuestiones que tienen que ver precisamente con el tema que cierra y con el tema que apertura en la siguiente semana, que es el nuevo bloque de esta materia, que es ciencia y sociedad, precisamente. Estoy muy complacido con sus opiniones, con sus trabajos que he estado revisando. Faltan algunos por calificar, por supuesto, pero ya los he estado revisando y estoy muy complacido con el resultado. Me gusta mucho la opinión de todos ustedes y sobre todo lo que más me llena de satisfacción es saber que tienen muy bien construidos estos conceptos que hemos estado trabajando durante los días en los que hemos estado en sesión y en los días que ustedes han estado trabajando de manera autónoma. Bueno, y para darle continuidad a este trabajo, pues vamos a conocer los paradigmas en investigación. La semana pasada veíamos y exponíamos algunos ejemplos que tenían que ver con paradigmas sociales, culturales, familiares, religiosos, incluso paradigmas propios que tiene cada uno de nosotros, que tenemos cada uno de nosotros, pero hoy vamos a darle este pequeño giro a lo que son los paradigmas en la investigación. Y la lámina siguiente dice que gran parte de la investigación precisamente que se realiza en las ciencias sociales, que es nuestro tema a tratar, nuestra zona en la que estamos laborando, estas ciencias sociales y por supuesto en la educación, deriva sus problemas del estudio de alguna construcción teórica mayor, cuyas definiciones, relaciones entre conceptos y métodos les sirven como soporte científico para efectos de validar los resultados que obtengan esa investigación. Y como lo hemos estado hablando, ustedes van a tener la oportunidad, por medio de un diagnóstico, poder identificar esos problemas que surgen en estos ámbitos en los que vamos a estar laborando, en los que vamos a estar practicando, en los que estamos dentro nosotros mismos, vamos a poder darnos cuenta de problemáticas. Pero para trabajar esas problemáticas necesitamos convertirlas en paradigmas y necesitamos que tengan un soporte científico y un soporte teórico para que tengan validez, para que estén sustentadas en algo, para que paradójicamente para que no se nos caigan, pues, ¿no? Entonces, es así como vamos a estar trabajando y a eso se refieren estos
paradigmas de investigación. Siguiendo a este autor, que lo vamos a estar mencionando mucho a lo largo de la carrera, que es Kuhn, introdujo en la discusión epistemológica, llamaremos paradigma de una ciencia A. Y esa es la definición de paradigma de una ciencia. Una concepción general del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas que deben estudiarse, del método que debe emplearse en la investigación y de las formas de explicar, interpretar o comprender, según el caso, los resultados obtenidos por la investigación. Y como pueden ver en esta definición, dentro de la misma investigación, es como una, imaginen una naranja, ¿no? Una naranja, entonces va quitándole la cáscara primero, y dentro de la naranja, que es, por decirlo de una manera, el objeto de investigación, existen capas, ¿no? Que existen estos gajos distintos. Estos gajos son parte de todo el tramo, de toda la investigación, pero muchas formas distintas, ¿no? Voy a cerrar un poquito la presentación para admitir a otro de sus compañeros. Seguimos entonces. Según este autor que nos dice acerca de lo que llama el paradigma de una ciencia, es este concepto que acabamos de revisar. Y el paradigma tiene que reunir y relacionar ejemplos que se formulan dentro de él, precisamente como les ponía el ejemplo de la naranja, ¿no? Dentro de toda esta investigación existen cosas que necesitan, que son distintas, pero que forman parte de un mismo objetivo. Su aceptación por parte de un conjunto de investigadores diferencian a una comunidad científica de otra y construye el fundamento válido de su práctica científica. Por supuesto, va a haber siempre en investigación distintas opiniones, pero lo fuerte es que ustedes puedan fundamentarla con diferentes teorías, con diferentes teóricos que aporten a cada una de las partes de su investigación. Esto está tomado del libro de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, México, Fondo de Cultura Económica, 1975. Este libro se los voy a pasar, por supuesto, en la plataforma para que lo tengan como un material que van a estar utilizando durante la carrera, y sobre todo cuando estén haciendo investigación, que posiblemente inicien con cualquiera de las asignaturas, pero al final, para titularse, pues necesitarán de estos criterios básicos, ¿no? De estos teóricos básicos de los que nos hablan para construir estas teorías, estos paradigmas, todas esas cuestiones que tienen que ver con el trabajo de investigación que ustedes estarán realizando. Y los criterios de clasificación de la investigación son muy sencillos, ¿no? Cuando desarrollan un tema ustedes, tema que van a estar desarrollando tanto para ensayos, trabajos escolares y sobre todo el tema principal de su titulación, dice que la investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna, o sea, que sea veraz, ¿no? Que sea tal cual, que a mí me conste esa información, relevante y fidedigna, ¿no? Digna de fe y de crédito, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento, palabras claves en este proceso, ¿no? Entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Yo creo que si todos fuéramos por la vida aplicando estas palabritas, nos evitaríamos muchos problemas, ¿no? Problemas tan comunes como discusiones en casa, que yo te vi y haciendo esto cuando es un mero juicio, ¿no? Pero lo vimos, no lo entendimos, no lo verificamos, no lo corregimos, no lo aplicamos. Entonces, precisamente por eso surgen tantos problemas. En la investigación científica, pues necesitamos contribuir y necesitamos adaptar estas palabritas para que pueda tener sustento teórico toda la investigación, ¿no? Este desarrollo de temas posee una serie de pasos para lograr el objetivo. Tiene como base, por supuesto, como lo comentábamos, el método científico. Para todo tipo de investigación hay un proceso y unos objetivos precisos. Y la finalidad es formular nuevas teorías. Esa es la finalidad siempre, ¿no? Formular nuevas teorías, darle más herramientas a los que vienen tras de nosotros para que puedan tener todos ellos estas mismas herramientas que nosotros tenemos, pero actualizadas. Recuerden que siempre estamos en constante evolución y cuando damos nuevas teorías, pues le estamos dando nuevas herramientas a esas personitas que vienen tras de nosotros, ¿no? La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor.
La finalidad de esta radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes. Si ya existen teorías en las que nosotros podemos trabajar y decir, bueno, lo que dijo este autor es cierto, pero tiene estas modificaciones, el tiempo nos ha ayudado a cambiar esto, hay que modificarlas también. Eso también es parte de nuestro trabajo. Y ese trabajo radica no solamente en teorías tan científicas como las que hemos visto, hablado, ¿no? También se traducen en cuestiones escolares, en el aula, maestros que trabajan con tal metodología, maestros que tienen tal forma de enseñar, entonces evolucionar y ayudar a que evolucionen. Los elementos de la investigación son 4, muy sencillitos. Uno es el sujeto, el objeto, el medio y el fin. Dominar estos 4 palabritas es fundamental para todos nosotros. ¿Qué es el sujeto? Bueno, es el que desarrolla la actividad. El investigador, en este caso, ustedes serían los sujetos. Y el objeto es lo que se indaga. Esto es la materia o el tema de lo que estamos tratando, de lo que ustedes como sujeto investigan. Sujeto más objeto. El medio es lo que se requiere para llevar a cabo la actividad, es decir, el conjunto de métodos y técnicas adecuadas. Métodos y técnicas, dos cosas que aparentemente son los mismos, que son sinónimos, pero no. Hay una diferencia abismal entre uno y otro. Vamos a elegir un método para llegar a un fin, pero ese método va a estar acompañado de varias técnicas e instrumentos incluso para poder recolectar y poder sustentar esto. Voy a cerrar poquito una vez más la presentación para darle la bienvenida a otro de sus compañeros. Muy bien, gracias. Vamos con el medio, lo que requiere para llevar a cabo la actividad, es decir, el conjunto de métodos y técnicas adecuadas, si ya lo habíamos comentado ahorita, ¿verdad? Entonces falta el final, que es el fin, lo que se persigue, los propósitos de la actividad de búsqueda que radica en la solución de una problemática detectada. El fin es bien importante también, porque a veces iniciamos investigaciones sin saber cuál es nuestro objetivo, nuestro fin, qué es lo que estamos buscando. Y es cuando existen problemas a lo largo de la investigación que pues empieza a tambalear, ¿no? Y miren ustedes, bueno, maestros, que queremos empezar una investigación, pero no sabemos qué va a resultar. Bueno, eso es una cosa. Una cosa es no saber qué vamos a encontrar y eso es válido, pero otra cosa es no tener claro un fin. Cuando tenemos claro un fin, tenemos ya un método muy establecido. Entonces, aunque a lo largo del camino, a lo largo de la investigación, existan mejoras o existan cambios o el fin se cambia un poquito, es distinto a no tenerlo, ¿sí? Es como cuando vamos por la vida, ¿no? Tenemos metas muy claras en nuestra vida y hay quienes dicen, no voy a escribir mis metas o no voy a tener unos ideales a largo plazo porque no sé qué vaya a suceder. Bueno, necesitas tener una visión de tu futuro, aunque cambie, por supuesto, pero debes de tener algo muy claro, ¿no? De lo que quieras tener a futuro. Dice que en las metodologías se utilizan los conceptos de método, técnica y metodología. 3 palabras también claves dentro de nuestra manera de trabajar, lo que vamos a estar siempre dominando. Con cierta frecuencia, a veces estos términos se utilizan como si fueran sinónimos, algo de lo que les comentaba, cuando en realidad no lo son. Por eso es conveniente intentar distinguirlos, aunque sea a nivel teórico, a nivel de, como lo estamos platicando ahorita, ¿no? Nivel teórico, porque después vamos a estar en el nivel práctico, antes de adentrarnos en la clasificación de la investigación. Bueno, el método y el método ustedes han utilizado muchos métodos para muchas cosas, ¿no? El método es el camino para llegar a un fin, ¿sí? Son los métodos de investigación que constituyen el camino para llegar al conocimiento científico. Son un procedimiento, son un conjunto de procedimientos que sirven de instrumentos para alcanzar los fines de la investigación. Y las técnicas son medios auxiliares que concurren a la misma finalidad. Las técnicas son particulares mientras que el método es general. O sea, las técnicas están en lo particular y el método está de manera general. Dentro de un método pueden utilizarse diversas técnicas, ¿sí? Perdón. Se escucha un poquito trabado. ¿Se escucha un poquito cortado? Sí, no se alcanza a escuchar bien. Sí. Bueno, déjame ver si puedo hacer algo por aquí o será mi internet, no sé qué está sucediendo, ¿eh?
De cualquier forma, vamos a terminar, a concluir con esta parte para dar inicio al panel, ¿sí? Bueno, viendo lo que son métodos y técnicas, vamos a dar pie a la segunda parte de nuestra sesión, que es precisamente este panel del que hemos estado hablando. Y este panel lo conforman 7 de sus compañeros. En ese mismo orden vamos a iniciar. La participación radica en tener a nuestros compañeros María Belén, Casana, Alejandra, César Alejandro, César Alejandro, Cecilia, Obed y Natalia serán nuestros panelistas. En ese mismo orden, en ese mismo orden en el que les acabo de dar los nombres, vamos a participar. Cada panelista tendrá 5 minutos para dar su punto de vista, su reflexión acerca del trabajo que realizamos la semana pasada. Y son 5 minutos máximo. Si no llegan a los 5 minutos, no se preocupen, pero sí preocúpense si pasan de los 5. Después de eso, ya que terminen todos los participantes, vamos a abrir una mesa de debate junto con el resto del grupo para compartir nuestras opiniones. ¿Sí? Pues iniciamos, chicos. Nuestra primera participante, me avisa si estás preparada, María Belén Campos Escoto. Sí, aquí estoy. Abres tu micrófono y si es posible abrir tu cámara, te lo agradeceríamos también. Ok, está bien. Sí, muy bien. Entonces, yo voy a tomar el tiempo y en el momento Bueno, que estás preparada, iniciamos. sí, estoy preparada. Adelante. Bueno, mi opinión acerca de la lectura, pues se dividía en las preguntas que realizamos. Y pues anoté lo más importante en el cuadro de doble entrada que nos dejó. Y se decía que para educar se educaba para la vida, para una vida digna. También se educaba para ser feliz. Y se educaba para una vida digna, pero no cualquier vida, sino tener las bases para llevar pues una vida bien, no mala. Y que también se educaba pues se educaba en todos los sentidos, ¿no? En la intelectual, moral y físico. En la intelectual pues se refiere a todos los conocimientos que no tenemos y que nos enseñan, como podría decirse leer, escribir o cuestiones como matemáticas, química y todo eso. Y en la moral pues se refiere a todo como valores y cómo tratar a las personas y todo eso que te va a llevar a una vida digna. Y el físico pues se refiere a pues estar bien físicamente. También se decía que habría que completar el aprendizaje. Pues venimos de un aprendizaje pues prácticamente nulo y del cual pues se va completando pues mediante vas avanzando en la vida. También se hablaba de que decía Aristóteles que todo arte y educación viene a completar lo que la naturaleza deja incompleta. Desde que nacemos pues no tenemos todos los aprendizajes y la educación se empieza desde la infancia, desde los primeros años que nos empiezan a hablar y así. Y también pues nos meten a una escuela. También hablaba la lectura sobre la razón y el hábito, que son puntos importantes para llegar a una educación buena. La razón y el hábito tienen que ir en perfecta armonía para poder pues completar una buena estructura, ya que el hábito lleva a la razón. El hábito es ser consciente y todo eso. La educación se dice que bueno,
Hay una pregunta que decía cómo Aristóteles de que educaba con leyes y era pues de esas personas. Había una que creo era Esparta, que también era fiel de que las leyes educaban, pero en Aristóteles no estaba de acuerdo en que Esparta decía que se educaba con las leyes para provocar la guerra. Y pues de eso hablaba la lectura. Pasando a lo del video, el video de componentes partes de círculos sociales, de las sociedades, de cómo se armaban, de la exclusión, de las conductas y de todo lo social. De eso hablaba el psicólogo. En la segunda parte hablaba de cómo expresarte, de cómo percibir, de investigar, de explorar, encontrar y pues que todo tendría que despertar curiosidad. La tercera parte hablaba básicamente de que las, ay, la ciencia era pues fundamental y era pues de todos, ¿no? Entonces, pues sí, ese sería mi punto de vista. Y hasta ahí. Muy bien, gracias Belén. 4 minutos 30 segundos, perfecto. Te agradecemos mucho. Continuamos con la segunda participante. Vamos a concluir con todas las participaciones. Al final vamos a hacer la reflexión entre todos en esta mesa de debate que vamos a abrir. Continuamos con Cassandra Sujei. Ella solamente va a prender su micrófono, no encenderá su cámara. Cassandra, ¿estás lista? Sí. Bueno, primero que nada, perdón que me agito, pero es que estoy enferma y cuando No te estoy enferma me preocupes, agito mucho. habla pausado, tenemos 5 minutos sin problema, ¿sí? En cuanto me avises para correr el Ok, cronómetro, por favor. sale, muchísimas gracias. Ya estoy lista. Adelante. Bueno, creo que todos ya lo saben, pero pues aún así lo voy a mencionar. La palabra paideia se traduce en nuestra lengua como cultura y también como educación. Estas dos palabras fueron clave a lo largo de la historia aristotélica, ya que se decía que pues una persona culta era una persona educada, y esto pues no tenía nada que ver con el profesionalismo, sino que, por ejemplo, si una persona posee cultura musical, eso no quiere decir que es un músico profesional, sino que sabe acerca de este tema. Perdón. En el pensamiento aristotélico, a mí en lo personal me pareció muy interesante, y en este se mencionan 4 cuestiones, que son: ¿para qué educar?, ¿por qué se ha de educar?, ¿cómo se ha de educar?, y ¿a quién corresponde educar? La primera cuestión es ¿para qué educar? En el texto decía que la respuesta más sencilla era educar para la vida, pero para una vida digna, llena de valores, educación, modales, una vida digna de un ser humano. Ortega y Hessed decían que la vida era qué hacer, por lo tanto la vida era como actividades, y todas estas actividades, según Aristóteles, tenían un fin, y era la felicidad. La felicidad Aristóteles la veía como algo muy, muy serio, por ello decía que se tenía que educar para esta. Entonces también educar para la vida era educar para la felicidad. En la segunda cuestión es ¿para qué hay que educar? Bueno, hay que educar porque la dotación de los seres humanos, la natural, es muy escasa. Entonces, lo que yo entiendo sobre esto es que hay que educar para día a día sobresalir, y no solo como quedarnos con lo que ya sabemos, sino día a día aprender más y pues así. Y con la experiencia se ha demostrado que en los seres humanos se nos debe enseñar todo desde el nacimiento, desde caminar, hablar, leer, así sucesivamente, para llegar a pues conocimientos más complejos. Perdón. Y en la tercera cuestión era ¿cómo se ha de educar? En esta cuestión Aristóteles señala 3 factores que intervienen mucho, que son la naturaleza, el hábito y la razón. La naturaleza pues son los dotes que ya tiene el educado.
Esto influye mucho en la educación, para que la educación tenga éxito. Y después de esta, pues solamente nos queda el hábito y la razón. Y según Aristóteles, para que esto funcione de mejor manera, el hábito y la razón deben estar en perfecta armonía. Así pues, todo esto va a llevar como a que la educación tenga un mayor éxito. Y la última cuestión es a quién corresponde educar. La respuesta aristotélica a esta pregunta es que corresponde educar para el Estado, ya que pues la educación es un proceso que llevamos desde la infancia, entonces al legislador pues le toca regular estas leyes para que tengamos un mejor proceso educativo. Y en el texto Aristóteles señala tres principios muy importantes, que son que la educación debe de ser pública y debe de ser la misma para todos, ya que los fines pues de la ciudad y del Estado son uno para todos, pues así la educación tiene que ser una misma para todos y debe ser la misma. El segundo es la conveniencia de que la educación se acomode para los principios constitucionales del Estado. A lo que se refiere con esto es que el legislador debe ocuparse principalmente de la educación de los jóvenes, ya que si se les impone un carácter bueno, pues tendremos como resultado una constitución muy buena. Y la última es que la educación ha de orientarse a la paz y el ocio. Lo que nos da a entender como esta es que la vida debe tener equilibradas estas dos cuestiones, porque pues la vida también es como trabajo, pero también ocio. Entonces, pues estas cuestiones nos llevan a tener un mejor equilibrio de la vida. Y esto fue acerca de lo que yo entendí del tema. Ahora bien, del video me pareció muy interesante acerca de las actividades extraprogramadas, ya que en esta se demostraba que pues los alumnos en estas actividades eran como que más ellos mismos, no se veía acerca del bullying, había más compañerismo. Entonces creo que si varias de las escuelas tuvieran estas actividades, tendríamos como un mejor ambiente escolar y no se vería tanto como el bullying como hoy en día se ve. Y ya es todo. Muy bien, muchas gracias, Cassandra Sujei, 4:45. Muchas gracias. Sí. Continuamos con Alejandra Maldonado de la Cruz. ¿Estás por ahí, Ale? Sí, maestro. Perfecto, Ale. A tu señal. Sí. Bueno, pues en el texto, para Aristóteles, la educación no era otra cosa que la formación integral del individuo. En lo de las preguntas, ¿para qué educar? Educar es enseñar a vivir con una vida mejor, pero no se relaciona a una vida llena de delincuencia. En los tiempos de antes, es un ejemplo, no querían que nosotros tuviéramos, como el gobierno no quería que tuviéramos una educación, porque antes nos hacían firmar contratos sin saber leer, entonces a veces por esa firma les quitaban sus casas, terrenos, problemas, los metían en problemas. ¿Por qué hay que educar? Porque los valores en estos tiempos ya son muy escasos. Es lamentable ver que tanta gente ya no tenga valores moral y mucho menos educación. Antes los adultos eran los que no tenían educación ni valores, y es más lamentable ahora porque es muy triste ver a un niño en la calle que te diga groserías, que te falta el respeto. A veces dicen que es culpa de algunos compañeros porque les echan la culpa a las amistades. O a veces dicen que hasta de los maestros, pero es mentira. También eso viene de casa porque es lo que los niños ven o los enseñan. ¿Cómo se ha de educar? Como lo dijo Aristóteles, los factores que influyen en la educación es la naturaleza, el ámbito y la razón. La naturaleza nos ayuda a que el ser humano ya venga con el interés de saber y conocer. El hábito es cuando el ir a la escuela ya lo conviertes en algo que te gusta y que lo conviertes en una actividad de tu día a día. Y la razón te ayuda a entender lo que se te está enseñando en la escuela. ¿A quién corresponde educar? Yo digo que al ser humano es a quien corresponde educar porque tiene las herramientas necesarias para entender a otro ser humano y ayudarlo a usar su razonamiento. Como lo explica Aristóteles, yo creo que a las personas nos gustaría vivir de una manera racional, es decir, nos gusta cultivar el conocimiento y tener muy buena capacidad intelectual. A mí una frase que me gusta mucho es educar para la vida, es educar para la felicidad. Esa frase me gusta porque es verdad, la educación
para estudiar la carrera que nos hace felices. Y del video me parece muy interesante porque el psicólogo dio una explicación, construye una sociedad, también cómo se crean círculos de amistad entre los jóvenes y lo más importante que es crear en las escuelas un ambiente sano donde los jóvenes puedan expresar su potencial sin necesidad de que sientan miedo. Dice también que la sociedad educada y creativa tendrá posibilidades en el mañana. Dice que la naturaleza y las matemáticas están en todo, especialmente en las cosas físicas y biológicas. La curiosidad lo lleva a investigar y después crear una hipótesis sobre la evolución. También nos habla que en la actualidad ha avanzado mucho la ciencia y la tecnología, porque antes se creaban como pensamientos de tener algún invento o algo, sobre todo en la medicina, y antes se conocía como que era algo imposible y ahora es posible gracias a la ciencia y a la evolución de la tecnología. Y yo creo que ese es mi punto de vista. Gracias, Alejandra. Déjame, bueno, no sé si estés en una computadora, si se te haga fácil poner tu guión en el chat. Hubo momentitos que se bajaba la intensidad de tu micrófono. Sí lo alcancé a escuchar bien, pero me gustaría también leerlo de forma, en que estuviera en forma escrita para poderlo reflexionar un poquito. Si te fuera posible pegarlo al chat, te lo agradecería. Si no es posible, no te preocupes. Sí lo alcancé a escuchar, aunque había momentos que tu micrófono se bajaba un poquito. Pero muchas gracias. Sí, maestro, ahorita lo pongo en el chat. Gracias. Muy bien. Seguimos entonces. Nuestro siguiente participante es César Alejandro. Sí, César, aquí ¿estás estoy. por ahí? Sí. A tu señal. Listo. ¿Allá? Sí, cuando tú me digas. Ok. ¿Listo? Primero que nada, muy buenos días a todos. Adelante. Espero todos estén muy bien. Feliz cumpleaños a Fernanda. Bueno, principalmente yo quería partir esta participación en el panel no con una reflexión del material que se vio, sino de una reflexión de las ideas y de los conceptos manejados en el material, pero en ámbitos más actuales. Por ejemplo, ya no, para no recalcar de nuevo en los puntos que tomaba Aristóteles y el tipo de incógnitas que respondía, en una síntesis más diluida sería que pues, la educación se basa en, principalmente te demuestra el enfoque de que el que debería educar sería el Estado, o el que más le corresponde eso. Y otras índoles ya más individuales, como el que uno se educa para la vida y que el tipo de aprendizaje y sobre todo el tipo de especialización que se está tomando es para que uno se desarrolle en lo que más le gusta y con una motivación pues al máximo, vaya, no simplemente uno regir sobre el, oh sí, me gusta, sino vaya que centrarse en eso. Entonces, qué mejor exponentes que ese tipo de ideas, ese tipo de hipótesis, vaya, que las propias potencias que han manejado este tipo de ideas. Estuve indagando mucho en lo que regían sobre todo los representantes y, por ejemplo, podemos tomar, yo quise partir desde tres puntos de enfoque en el tema de educación, partiendo con países subdesarrollados y países desarrollados meramente. Por tomar un ejemplo, por ejemplo, en el régimen de Aristóteles, podemos hablar de Nueva Zelanda, que bajo declaraciones de Lucy Duncan, una de las embajadoras de neozelandés, indaga en la importancia que le debe de dar el Estado precisamente a la educación, el Estado a temas de educación pública sobre todo. Y, por ejemplo, podemos tomar varios ejemplos de estas prácticas, como por ejemplo el que se idealiza mucho al profesional docente, se le privilegia demasiado, bastante, porque ellos se encabezan que son
vaya que la base, la sustentabilidad de todo, de toda la nación. Por eso, entre otras prácticas como que la educación es pública, las universidades, sí hay privadas, pero hablamos de que cerca del 87% de los este, egresados son bajo facultades y institutos públicos. Entonces, Nueva Zelanda se postula como uno de los países, una de las potencias en educación más importantes del mundo. Y luego podemos tomar uno, pero con base al individualismo, que sería otra potencia mundial, podemos tomar Japón. Ahí las índoles educativas no se basan en un sistema, sino se basan en un desempeño individual. Si tú quieres egresar y sobresalir, no vas a tener las mismas oportunidades, sino que tienes que destacarte sí o sí. Y entre ello hay muchos otros problemas, por los cuales no rigen a nivel de Nueva Zelanda. Y luego podemos tomar, por ejemplo, a México, y esto va muy de acuerdo a lo que plantea el video, en ciertas ocasiones, que se le toma mucha importancia a la educación como una base para sustentarse y no como una base para sobresalir. Retomando de nuevo lo que Aristóteles planteaba sobre que la educación y el desempeño va para la felicidad. En, en este sentido, pues no se aplica mucho en esta cuestión, debido a que, a diferencia de las potencias, podemos decir que México es uno de los que no lo ha implementado muy bien todo, cualquier tipo de punto que plantea Aristóteles. Y en ese sentido se debe a tanto que ni al Estado ni al individualismo rigen. Tenemos un sistema tanto corrupto como poco valorativo a los docentes y poco valorativo a lo que es la educación. Estuve leyendo por ahí que el ingreso de PIB que se le implementa a la educación es muy bajo, no tan bajo como países menos desarrollados, pero sí es bastante bajo a comparado de las potencias. Y, y entonces es cuando, por ejemplo, desde mi punto de vista, empecé a comparar este tipo de asimilaciones, y simplemente es cuestión de que uno reflexiona sobre la importancia que es tanto llevar de la mano al país como llevar de la mano a las personas que viven en ese país, y una cooperación de ambos lados. No sé si me pasé y hasta aquí termino todo. Gracias, César. 5:33. Muchas gracias. Ahorita al final vamos a reflexionar acerca de lo que comentaste y lo que comentan todos tus compañeros, ¿sí? Seguimos entonces. Después de César tenemos a Cecilia. O antes de Cecilia, me uno a la felicitación de César. Fernanda, feliz cumpleaños. Ceci, ¿lista? ¿Sí se escucha, profe? Sí, te escucho perfectamente. Ok. Primero que nada, feliz cumple, Fer. Adelante. Ya. Pues yo voy a iniciar con lo que vimos en el texto, que abarca 4 preguntas muy importantes sobre la educación. La primera es, ¿para qué se tiene que educar? Y el texto hablaba de que se tiene que educar para la vida, para ser felices y dignos. Tiene que ser algo que disfrutes y no que te obliguen a hacerlo. Que en el momento de hacerlo no te sientas obligado o mal o no te guste. Bien. La segunda pregunta es la de ¿por qué hay que educar? El texto hablaba sobre que nosotros nacemos sin educación previa, sin saber qué tenemos que hacer. Entonces, tenemos que ser educados para aprender desde pequeños muchísimas cosas indispensables como hablar, escribir y todo lo demás. Para poder superarnos y para todo eso.
La tercera pregunta es la de cómo se debe educar. Y tenemos que ser educados con los tres principales contextos, que es la naturaleza, el hábito y la razón. La naturaleza es con lo que nacemos o con lo que tenemos ya desde antes. El hábito es lo que tú vas acostumbrando hacia ti o lo que te van acostumbrando a hacer. Y la razón es lo que apoya a los hábitos. Si no tuviéramos la razón, no servirían de nada. Si no tuviéramos los hábitos, no serviría de nada la razón. Tendrían que ir de la mano. La última pregunta es, ¿a quién le corresponde educar? Y la respuesta que daba el texto era que correspondía educar al Estado. Yo opino que es verdad y que tendría que ser, y como dice el texto, tendría que ser una educación pública para todos, ya sea de clase social, diferente clase social, de diferente color, de diferente raza, de lo que sea. Tendría que ser una educación igual, sin preferencia, y tendría que ser impartida por el Estado. Habla de que tiene que ser impartida la paz y el ocio, pero el ocio no es solo el no hacer nada, sino el tener tiempo de calidad para hacer tus cosas o para hacer cosas que a ti te agraden. En el video hablaba de las relaciones y los vínculos que tienen que tener los jóvenes y los niños para empezar a evitar el bullying y que tienes que pensar no solo en ti, sino que en los demás. No solo tienes que enfocarte en lo que es bueno para ti, sino que en lo que tú vas a hacer no perjudique a los demás o que les ayude a las demás personas. También hablaba que el bullying no solo se da en las escuelas, sino que es como un espejo de lo que se da en la sociedad. Y también decía que las matemáticas no solo son números o no solo son ecuaciones, sino que también se encuentran fuera de esto, en la naturaleza, en tu vida cotidiana, y que es más importante que eso. Habla de la educación que hacia los jóvenes tienen que impartir. No tienes que quitarles la imaginación o la libertad de que ellos tengan. Por último, hablaba de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial está ahorita avanzada y que en un momento va a llegar a ser muy necesaria ya está llegando a ser muy necesaria. Ya. Gracias, Ceci. 4:12. Bien, continuamos con Obed. ¿Estás, Obed? Sí, maestro. Buenos días. ¿Sí me escucho? Sí, te escuchas. Adelante. Bueno, acerca de los dos temas que vimos en la tarea, el primero era acerca de la lectura de lo que pensaba Aristóteles de la educación, y allí abarcábamos 4 preguntas que eran muy importantes, que la primera es, ¿para qué educar? Sea educar para la vida. Lo que yo pienso acerca de esta pregunta es que el fin de educar es para que una persona pueda ser alguien en la vida, ya que como podemos ver, las personas educadas o las personas que reciben educación son las personas que pueden adquirir un mejor nivel de vida o ser mejores personas. En cambio, las personas que no reciben educación o no son educadas, pues su oportunidad de adquirir una vida estable es más complicada. Y la segunda pregunta nos hablaba acerca de por qué hay que educar. Pues la dotación de los seres humanos es muy escasa. Esto quiere decir que con lo que nosotros sabemos no es suficiente para llevar una vida plena o una vida estable. Entonces, por eso es necesario ser educados para de esta manera adquirir los conocimientos que nosotros no sabemos y así poder pues avanzar bien en la vida y ser personas
de provecho. La tercera pregunta nos habla acerca de cómo se ha de educar, atendiendo a la propia naturaleza del ser humano. No hay una manera, yo pienso que no hay una manera exacta de cómo educar, sino que cada ser humano necesita una forma diferente de educar porque no todos somos iguales y cada uno necesita una forma diferente de educar, no todos entendemos de la misma manera, no todos aprendemos al mismo tiempo, entonces se tienen que utilizar diferentes métodos de aprendizaje para de esta manera, pues, el ser humano, la persona puede entender dependiendo de la necesidad que tenga. La cuarta pregunta es, ¿a quién corresponde educar? Corresponde educar, pues, principalmente pues, al gobierno, que es el que se encarga de nuestro desarrollo, pero también yo pienso que es de educar, desde la casa se educa y también, pues, educar en una escuela para así poder ser personas de bien y que aporten algo bueno a la sociedad. Acerca del video, nos hablaba acerca de varios puntos. El primero que se trataba era acerca de los pares o de cómo se desarrollaban los jóvenes con más amigos y también qué técnicas utilizar para que los jóvenes o los niños se desarrollen mejor y aprendan nuevas cosas. Y también ver por qué suceden esos conflictos como el bullying o la discriminación, desde dónde vienen y qué hacer nosotros o qué hacen los maestros para poder solucionar ese tipo de problemas. También nos hablaba acerca de la perspectiva del mundo, que nosotros vemos el mundo como nosotros queremos y cada uno le da su fin a lo que quiere ser en algún día y que cada persona ve el mundo de diferente manera. También nos hablaba acerca de la matemática pura y nos decía que la matemática es muy fundamental para la ciencia porque es una base que ayuda mucho y también hablaba acerca de la inteligencia, de la tecnología que decía o de la inteligencia artificial que decía que a pasar de los tiempos se han creado o se están creando robots o algo que ayude a las personas a facilitar pues la vida de las personas, pero también nos cuestionaba acerca de que si ya estábamos preparados para tener ese tipo de personas, porque no sabemos qué inculcarles, por ejemplo, a qué religión seguir o qué pensar, si son buenos, si son malos. Entonces hay como varias cosas que nos toca o nos toca a nosotros o a la sociedad o a las personas ver para poder llegar a ese punto de tener una inteligencia artificial o ese tipo de cosas. Pues eso fue lo que yo entendí acerca del trabajo. Gracias, Obed. 4:49. Bien, continuamos. Nuestro siguiente participante y última es Natalia. ¿Estás por ahí, Natalia? Sí, aquí estoy. ¿Me escucho bien? Sí, te escuchas bien. Ok, Adelante. listo. Bueno, a diferencia de mis compañeros, yo no tengo divisores. Yo escribí un texto en general hablando acerca de las preguntas y del video que vimos. Y dice, desde que nacemos, nuestras almas, que son seres de luz, tienen una conexión al universo espectacular, y aunque muchas veces se menosprecie, es de suma importancia. Aristóteles dijo que educar para la vida era educar para la felicidad, y es que no puede existir algo más cierto. Tiene que ser una educación merecedora de cada ser humano, y una persona bien educada tiene un amplio campo para poder desplazarse y crecer siendo feliz. Cuando somos pequeños, somos como pequeñas esponjitas. Absorbemos lo que la sociedad nos da y lo que nuestra familia nos da. Esto es de suma importancia. Cuando nosotros lo hemos visto en las calles, en nuestras propias familias, que no todos somos educados de la misma manera. Entonces, nos damos cuenta que hoy en día la educación es muy escasa. Estamos rodeados de gente mala, muchas veces, de gente sin valores. Y es que no solo corresponde a la escuela educar,
No se trata solo de saber leer o escribir, sino de ser seres con mente abierta y, si se puede, ser naturalmente buenos. Mientras crecemos somos orientados y tomamos nuestras propias decisiones, esas que nos van a dar un fin. Ser o no personas exitosas, y no hablo de tener lujos o dinero, sino de ser felices, lucir entre todos, ser ese ejemplo para las futuras sociedades y hacer historia. Creemos cosas nuevas y seamos persistentes, tolerantes y empáticos. Eso es lo que le falta mucho a los seres humanos, y nosotros, como futuros profesionales de la educación, creo que nos corresponde mucho ver de qué manera educamos a nuestros niños, que aunque no nos va a corresponder del todo, podemos ser ese granito de arena y servirle de inspiración a cualquier persona. Eric Golds dijo que una sociedad educada es una sociedad creativa, tiene posibilidades en el mañana, o yo moriré el día que deje de crear. Y yo, en lo personal, como una persona creativa, me ha tocado por la madrugada, a veces me ha tocado levantarme porque yo quiero plasmar algo, porque puede que el siguiente día se me olvide. Crear e investigar para saber más lo es todo. No quedarte con la duda, no dejarlo para después, hace una gran diferencia. Y pues bueno, invito a mis compañeros a que jamás se rindan, que si quieren algo, luchen hasta lograrlo, porque la vida es tan corta que no hay suficiente tiempo para rendirnos. Y a comparación de lo que dijo mi compañero B, todos nacemos siendo alguien. Todos nacemos siendo, pues, importante. Entonces, salgan por aquello que les asusta, porque si ustedes no lo hacen, nadie más lo hará. Creen lo que ustedes quieran. Si quieren, además de ser profesionales, ser otra cosa, háganlo. Va a haber gente que les va a decir que no lo pueden hacer. Entonces, sirvan de inspiración para que más gente pueda ser aquello. Ustedes brillen, ustedes sean el sol, y así puedan dar su energía y su luz a más personas. Sean más que grandes, sean ustedes mismos y tendrán mucho éxito en la vida. Listo, profe. Muchas gracias, Natalia. Bueno, gracias a todos los panelistas, gracias y felicidades. Es un buen trabajo el que acaban de hacer ustedes. Vamos a presentar la siguiente parte de este panel, que es ahora sí la participación de sus compañeros, los compañeros que tuvimos la oportunidad de escuchar a cada uno de ustedes en estos comentarios, en estas reflexiones que hicieron de manera personal acerca de lo que hemos estado revisando. Entonces, es momento de iniciar con la segunda etapa. Ahora sí nos toca a los que escuchamos solamente hacer una reflexión, hacer preguntas incluso a los compañeros sobre lo que acaban de comentar. Y está abierto el micrófono. ¿A quién le gustaría iniciar? Adelante. Yo, profe. Adelante, ¿eres quién? Soy Diana. Diana. Sí. Adelante, Diana. Pues respecto a lo que dijo Obed, de que necesitamos estudiar para ser alguien, creo que es una idea que nos han arraigado mucho aquí en México, pero en realidad aquí en México no se necesita estudiar para ser alguien, como para sobresalir. Porque los deportistas están, no sé, en secundaria, en prepa, y se los llevan. En cambio, en Estados Unidos, todos los deportistas tienen que tener una carrera universitaria, obligatoriamente. Entonces, creo que ahí es donde entra la deficiencia de la educación por parte del Estado. Sería esa mi observación. Gracias, Diana. Ahorita vamos a permitirle a Obed que haga algún comentario respecto a lo que acabas de decir, y que yo creo que tiene que ver un poquito con lo que dijo Natalia al final también. Es verdad, ¿no? Desde pequeños nos han dicho que para ser alguien necesitas estudiar, necesitas trabajar,
No sé si la palabra esté bien empleada en realidad, porque yo creo que tanto a ti como a muchos nos pega esta cuestión de ser alguien. Bueno, ser alguien se supone que desde que nacemos ya somos alguien, ¿no? Pero hay muchos maestros, yo recuerdo desde secundaria, muchos maestros que utilizaban esto, estudia para ser alguien como una especie de aliciente o como una especie de decirte, si no lo haces no vas a poder lograr cosas, ¿no? Y incluso había maestros que provocaban el bullying o el bullying que antes no se llamaba bullying, ¿no? Que es un concepto nuevo, pero que tiene que ver precisamente con lo mismo. Y desde pequeños los maestros, algunos alumnos les decían que tú no vas a ser nadie en la vida, ¿no? Lo utilizaban para poder darles como que ánimos o a provocarlos. Esto que llamamos provocativo, esta cuestión de psicología inversa incluso, pero que no funciona en todos. Hay personas que cuando les dices esto, en lugar de ayudarlos, de alentarlos, pues les das el bajón y en lugar de echarle ganas y de seguir estudiando, pues no sucede de esa manera. Entonces, es una corresponsabilidad que debemos tener los pedagogos con estas cuestiones psicológicas para poder ver con quién funciona y con quién no esta cuestión. Sin embargo, efectivamente somos alguien desde que nacemos y yo coincido contigo. Nada más la cuestión es, yo creo que hubo una desvirtualización en el concepto, en este concepto de ser alguien, ¿no? Que de ser un antónimo llegó a ser un sinónimo y lo confundimos, ¿no? Bien, gracias, Diana. ¿Alguien quiere hacer algún comentario respecto precisamente a esta cuestión de ser alguien en la vida? Maestra, yo, Juan Molina. Jessica y Juan Molina, en ese orden, gracias. Okay. Vamos, Jessica. Bueno, yo lo que pienso respecto a eso es que usted tiene razón, ya somos alguien desde que nacemos, pero bueno, en mi familia, o al menos mi papá, me dice que todos tenemos un sello, algo que nos identifica o nos diferencia. Entonces, desde ese punto de que tenemos ese sello, ya somos alguien importante, somos alguien diferente y somos alguien nuevo. Aunque muchas personas tengamos gustos iguales o creencias iguales, siempre seremos en ese sello, siempre seremos diferentes y habrá algo que nos haga especiales. Sí, efectivamente, Jessica, muchas gracias. Es una cuestión familiar que manejan y que me parece que ha funcionado, ¿no? Todos tenemos como que somos esta cuestión de que todos tenemos los mismos derechos, pero somos diferentes, ¿no? Tenemos algo que nos identifica a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Juan Molina, adelante. Sí, así como comenta Jessica, pues todos somos ya pues alguien, pero el ser o el estudiar algo, pues creo que es más que nada para ser más competitivos en el día de hoy, para poder tener un buen trabajo, porque pues no es lo mismo trabajar en el campo que teniendo un trabajo, digamos, más estable. Entonces, pues creo que el querer superarse sería más bien para ser más competitivos al día y pues ayudar a la sociedad, aportar más cosas buenas a la sociedad. Sí, claro que sí. Y cuando comentas esto, Juan, se me viene a la mente muchas cosas, sobre todo esta cuestión de las personas que conocen o saben hacer muchas cosas de manera empírica. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay cantantes que desde pequeños saben de manera empírica cantar y que nunca asistieron a una escuela, ¿no? Y resulta que pueden tener éxito. Y por el contrario, hay cantantes que toda la vida han estado en escuelas, aprenden instrumentos, toda su vida es eso, y llegan a las grandes ligas y no tienen tanto éxito como un comparativo, ¿no? Como alguien que ya lo tenía desde pequeño. Sucede también en otros ámbitos, por ejemplo, en la educación. Hay personas que saben hacer muchas cosas sin el estudio y hay personas que estudiando saben hacerlas, pero no tan bien como alguien que no estudia. Entonces ahí la pregunta es, esta cuestión de papelito habla, ¿tiene que ver con, para ustedes creen que es tan válido el darle la oportunidad a alguien que aprendió de manera empírica como alguien que aprendió en la universidad, por decirlo de alguna manera?
¿Y por qué el Estado solamente le da el privilegio a aquellas personas que tienen como comprobable el estudio de alguna actividad académica? Natalia, creo que quieres hablar. Sí, yo quiero decir algo. Adelante. Bueno, yo siento que son las ganas de aprender de alguien. O sea, yo, como les he puesto de ejemplo, yo sé dibujar y algunos de mis compañeros también lo hacen. Pero si a alguien le gusta dibujar, pero no sabe hacerlo, pero si estudia y sale adelante, yo creo que va a tener exactamente la misma oportunidad que yo de desenvolverse en algo similar, porque, o sea, ya está luchando por ello. Está apagado su micrófono, profe. Maestro, no tiene el micrófono. Gracias. Se me fue. Bueno, Natalia, con lo que comentas tiene mucho que ver con lo que decía Jessica del sello personal, ¿no? El hecho de que Natalia, un ejemplo, haya nacido con este don de pintar y yo aprenda a pintar, como un ejemplo, no sé pintar absolutamente, aprenda a pintar yéndoles a la universidad. De todas formas, la pintura de Natalia va a ser muy distinta a la mía y va a ser cuestión de percepción. Estas bellas artes son cuestión de percepción. Habrá quien le guste más la pintura de Natalia, habrá quien le guste más la pintura de Julio, ¿no? Entonces son cuestiones de sello personal, de percepción, de admiración y de muchas cuestiones, ¿no? Pero para mí también tiene mucho peso las personas que aprenden de manera empírica y las personas que aprenden ya con un estudio especializado. Sin embargo, y a la reflexión que quiero que hagamos es por qué, si el Estado es el encargado de otorgarnos la educación, ¿por qué el Estado le da mucho más peso a aquellas personas que tienen el oficio estudiado en la universidad, por decirlo de alguna manera? Si en la Secretaría de Educación Pública se presentan dos personas con los mismos conocimientos, pero uno tiene el título y el otro no, le va a dar la oportunidad de que tenga el título. ¿Creen que se ha equilibrado esta cuestión? ¿No entraría ahí como una forma de filtros? Como de ser más selectivos a la hora de elegir a las personas que contratan o a la persona que se eligen para ciertas cosas. Sí, ¿cómo aplicarías un filtro en cuestiones de educación, por ejemplo, Juan? Imaginas que tú vas a decidir tienes una escuela y vas a decidir qué maestro va a dar la educación artística. Entonces, un filtro podría ser que los pusieras a practicar, ¿no? Que te demostraran su talento, ¿sí? Pero imagínate que de esos dos aspirantes, a ti te gusta muchísimo más, por percepción, te gusta más el trabajo de Susana que el de Michelle. Y dices, a ver, Susana, dame tu título universitario, pero Susana no tiene título universitario, aprendió a bailar de manera empírica, ¿sí? ¿Qué harías? Ok, sí, pues ahí siento que también entrarían mucho las actitudes y aptitudes, ahí como dice usted, yo consideraría más eso, porque hay quienes tienen pues su título, por ejemplo, en este ejemplo que pone de artística, quien no tiene el título puede tener mucho más habilidad y pues más, o hasta más experiencia que la persona que tiene el título. En ese caso, pues, no sé, como que ya entraría como que otras cosas, por ejemplo, de el no pagarle bien. O sea, para poder pagarte bien, te necesito tu título. Entonces, pues ahí como que entrarían otras cosillas, no sé. Pero para mí como que consideraría más las actitudes y aptitudes. Ok, entiendo entonces que las considerarías más, pero tendría una ventaja tener una repercusión en el pago, ¿no? Exacto, ahí como que entraría. Pero tendría una repercusión. Entonces, esa repercusión entiendo que sería como la lección de poder decirle a la persona que baila que tuviste la oportunidad de prepararte, universitariamente no lo hiciste, y esa es lo que repercute. En eso repercute. Ok, bueno, gracias por tu comentario. ¿Alguien más? Yo, Michelle, profe. También yo. A ver, Michelle, luego Lupita. Okay. Y luego César. Creo que también entra Adelante. lo que vimos la clase pasada, que es en los paradigmas sociales, que la gente se crea ideas de el hecho de que ya tienes un título, pues ya eres
más inteligente o tienen más conocimiento, ¿no? Y también entra un poco en esto, pues, sí, precisamente en eso. Creo que va relacionado con lo que vimos la clase pasada. Sí, efectivamente. Gracias, Michelle. Lupita y César, ¿verdad? Sí. Adelante. Pues muchas veces hemos escuchado pues esa frase de que debemos estudiar para ser alguien en la vida nos dicen que debemos de ser profesionistas, que para que podamos viajar y esas cosas, pero pues a la vez no es como, o sea, muchas personas no tienen la oportunidad de estudiar y no es justo que se les discrimine o se les haga menos solo porque a lo mejor esa persona tiene habilidades y capacidades para hacerlo, pero pues no tiene los recursos y a veces es como, se me hace un poco mal o se me hace feo que hagan esos comentarios y más a las personas que pues no tienen las posibilidades de estudiar. Sí, tienes razón, Lupita. Yo creo que hay muchas personas que pasan por la vida con mucha experiencia y que la han obtenido con mucho esfuerzo sin tener la oportunidad de estudiar o de tener un título universitario, ¿no? Sin embargo, hacen el mismo trabajo que alguien que lo tiene y no tiene las mismas oportunidades, como le decía Juan, llegan a la empresa y se aprovechan mucho de esa situación, ¿no? Gracias. César. Bueno, pues fuera de un punto de vista más moral o más cotidiano, ¿no? Creo que indaga más en una cuestión cultural. Porque, por ejemplo, este tipo de comentarios o este tipo de... Porque, claro, uno puede regirle un dictamen motivacional de tú como persona eres esto, eres aquello y puedes lograr lo que quieras, lo que sea, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos vamos a otras partes, por ejemplo, Occidente, Japón, ahí ya es una cuestión muchísimo, muy diferente. Y no porque sea menos ético, menos moral, que también puede decirse, pero se desarrollan mejor. Ahí, por ejemplo, si no, ahí no se maneja el que tienes que ser alguien en la vida, sino se manejan cuestiones como la honra a la familia o la honra a la propia nación a la que perteneces, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, los estudiantes muchas veces no dependen de las instituciones, muchas veces valen más los propios alumnos que las propias docentes, inclusive. Entonces, claro, van de la mano la institución, el Estado, todo lo que ofrece, pero son los alumnos los que se preparan desde casa, desde los propios valores que les implican, no tanto de que, por ejemplo, si nos vamos a un punto de vista más local, aquí es o estudias, si eres profesionista o te mueres de hambre, algo por el estilo. O muchas veces mucha gente quiere ser, no sé, quiero ser músico, quiero ser escritor, quiero hacer esto, y no, porque te mueres de hambre, algo por el estilo, ¿no? Entonces, allá básicamente te manejan un estándar de, es muy difícil lo que quieres lograr y por eso te vas a esforzar el triple. Aquí básicamente lo manejan como es muy difícil, evítalo. Entonces, por eso digo que rige más una cuestión cultural ya, en la que la única persona que puede regir si salirse de estos estándares es uno mismo y desempeñarse en todo. Se me hizo muy curioso porque inclusive creo que hubo una plática, algo así, que estaban hablando sobre el campo laboral, sobre si uno va a encontrar trabajo, sobre si, pues, de dónde va a subsistir uno, ¿no? Cuando se supone que el propósito, inclusive ya regresando a lo que dice Aristóteles, es que tú lo estás haciendo porque eres feliz haciendo lo que te gusta hacer. Entonces, es tanto como de la situación del lugar donde venimos, como la situación del país en el que venimos, tanto una situación cultural. Claro, efectivamente, yo creo que volviendo a lo de Aristóteles, si tomáramos al pie de la letra ese pensamiento, antes de elegir una carrera pensaríamos en lo que nos hace felices, ¿no? Y lo comentábamos en la clase pasada acerca de esos paradigmas en el que la familia nos obliga a algunos a estudiar lo que por generaciones ha sido la carrera oficial familiar, ¿no? Y lejos de ser felices, estamos estudiando lo que le hizo felices a nuestros abuelos, quizá. Y fuera de una retribución económica, pues no hacemos nuestra profesión, no la llevamos a cabo al 100%, gracias a lo que no, la decisión que no tomamos, ¿no?
Cierto, muchas gracias. Igual los comentarios de todos me parecen excelentes y continuamos con una reflexión más acerca de lo que acaban de decir. Y ahora vamos con la responsabilidad que tiene el Estado acerca de la educación. Y ya entre César y el resto del grupo de los panelistas nos comentaban acerca de la importancia que le da el Estado a la educación y la cantidad de recursos que le otorgan por países, incluso acerca de este concepto educativo. México le otorga del Producto Interno Bruto un porcentaje que es distinto en cada sexenio, incluso a veces cambian dentro de los mismos sexenios, y pues lo vemos reflejado, ¿no? Lo vemos reflejado en los países de primer mundo y en nuestro país vemos reflejados los resultados. Entonces, ¿a quién le corresponde educar? Hablábamos un poquito del Estado, pero algunos de ustedes también involucraban a la familia y de la cuestión moral. Entonces, ¿a quién le gustaría hacer un comentario acerca de esta cuestión de a quién le corresponde educar? Yo, profesor. Adelante, Ceci. Pues sí, como usted dice, no solo le corresponde al Estado, o sea, cuando tú vas a la escuela vas a educarte o a enseñar lo que te van a enseñar ahí, pero también en tu casa tienen que enseñarte a hacer las cosas, desde tu casa tienes que aprender valores y costumbres que tienes, que tiene tu familia, y ya a partir de ahí aplicarlas en la escuela, o al revés, aprender en la escuela y aplicarlas en tu casa. Sí, efectivamente, va muy relacionado con lo que hemos estado platicando, ¿no? Ceci, te agradezco muchísimo la participación, tanto del panel como esta participación. Y al resto del grupo, somos 36 personas, chicos, en esta clase. Quiero escucharlos también, aunque estoy satisfecho con lo que escucho y leo, siempre la mayoría son los mismos que están participando, y me gustaría escuchar vocecitas nuevas. Lupita Cervantes nos dice que ella cree que todas las personas tienen que tener las mismas oportunidades, pero como ya lo han mencionado los mismos compañeros, que si esta persona no tiene título profesional, no le dan la oportunidad de crecer profesionalmente. Bueno, es cierto, ¿no? Lo hemos visto en la experiencia. Obed, ¿quieres participar? Sí, maestro, quería hablar acerca del punto que se dio un poquito de debate, que fue acerca de lo que yo dije. Creo que no se entendió muy bien el punto que yo quería dar, porque yo estaba hablando de acerca de la oportunidad de trabajo que había. Y lamentablemente en México y en todos los países, si no tienes un título, no te puedes conseguir un buen trabajo. Entonces yo estoy enfocado en esa parte. Yo nunca me enfoqué en la parte de que si no estudias no eres nadie en la vida, porque como usted dice, los demás compañeros dicen, todos somos desde que nacemos algo en la vida, pero lamentablemente en el ámbito laboral, para tener un buen trabajo tenemos que tener una carrera, y creo que fue donde se confundió un poquito mi punto de vista, porque yo nunca quise dar un punto de vista de que si no estudias no eres una persona en la vida o algo así. Esa nunca fue mi intención. Y pues mi intención fue la otra, acerca de los trabajos, que lamentablemente si no tienes una carrera, no tienes un buen trabajo. Gracias, Obed. Sí, yo de manera personal entendí cuál era tu postura, por eso lo que dije es que en ocasiones desvirtuamos esta cuestión cuando te dicen es que para que seas alguien en la vida, lo tomamos con ese otro sentido, la mayoría de los mexicanos, ¿no? Y es una cuestión cultural, sin duda alguna. Pero agradezco mucho tu participación, y ya aclarado el punto, bueno, creo que todos estamos de acuerdo en esta perspectiva, ¿no? Dice Hanna Cortés que ella cree que no solo le corresponde educar al Estado, depende de nosotros si la educación es tomada en buena manera, puesto que cada persona tiene, y ahorita lo completa, ahorita completa Hanna. Dice Torres Jocelyn que, como dijo Cristian, que nuestra percepción del mundo depende de nuestra estructura y no del entorno. Efectivamente, creo que cada uno de nosotros tiene una percepción del mundo, tiene una percepción de la realidad, y pónganse a reflexionar en ocasiones
cuál es tu postura, ¿no? Incluso hay un ejercicio muy sencillo. Pongan algo en la mesa, una taza, puede ser esta taza, póngala en la mesa, y lo que está viendo la persona que está enfrente es una realidad, y lo que yo estoy viendo es otra realidad. Entonces, incluso otra realidad de este lado y otra realidad de este lado. Yo no alcanzo a ver lo que están viendo ustedes, por ejemplo, no lo alcanzo a ver porque es una realidad distinta a la mía. En la vida sucede lo mismo. En la vida, cualquier situación que pasa, la podemos percibir de distinta manera cada uno de nosotros. El plano es distinto, entonces nuestras opiniones, nuestras acciones dependen de esa realidad que estamos viviendo. Nuestra tarea como profesionales de educación es tratar de visualizar todas las realidades que existen, tratar de comprenderlas. Y una manera de comprender es la indagación, preguntar al otro qué sucede, por qué está sucediendo, qué piensas, qué quieres hacer. En los conflictos familiares es muy común. En los conflictos de cualquier índole es muy común que nos vayamos de un lado cuando no conocemos la otra postura. Conocer las dos posturas nos ayuda primero a visualizarlo y después a crear un juicio que pueda ayudar a ayudar, ¿no? Que esta cuestión es muy, muy importante. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Yo, profe, Adelante, Carolina. respecto a lo que decía Obed, tienes que tener una carrera para poder tener un campo laboral pues más bueno. Yo creo que en cierta parte tiene razón y en cierta parte no, porque existen muchas personas que no tienen una licenciatura y que tienen un negocio y incluso ganan mejor que una persona que tiene una licenciatura. O sea, tienen un mejor trabajo. Y pues creo que todo viene partiendo también desde que te educan a ti como niño, como persona que tú tienes que estudiar para tener un trabajo. Y o sea, no te educan tus padres para saber que tienes que estudiar para tú adquirir conocimientos y mediante estos conocimientos tú poder pues generar una vida plena para ti. O sea, te educan para creer que tú vas a estudiar para tener un trabajo y ganar dinero, no de la manera que sería correcta, que tienes que estudiar para tu bien propio. Y ya. Maestro, ¿puedo comentar algo? Quisiera comentar algo también. Adelante, Angie, y luego Ana. Adelante, las escucho. Yo también. Yo también. Angie, Ana, Natalia y Jania. Yo respecto de lo que dijo esta Carolina, estoy de acuerdo en parte de que es cierto que hay veces que personas sin estudio tienen un trabajo y ganan mejor, pero también debemos de tener en cuenta que ese trabajo no sabemos cuánto pueda durar o sea, o a lo mejor el éxito del trabajo cuánto pueda durar, no saben en un futuro si puede llegar a la quiebra o esa mercancía o algo que se trabaja ya no se utilice. Y en cuestión de pensar también que el estudio eso es como una oportunidad más que brinda de que tenemos tener un título universitario es como que te dan un poco de un salario, se puede decir, más fijo, que puedes tener algo más, sí, se puede decir, ajá, o es un salario que tienes en cambio a como decían los negocios o otros, mejor si trabajas al día y tienes todo ese tipo de personas y de ese tipo de personas no saben si en realidad el día de hoy, el día de mañana vayan a poder comer, cómo les vayan a ir y todo eso. Necesariamente tienes que ser como en educación no necesariamente se necesita como para tener un buen trabajo tampoco, sino como más que nada yo lo veo que se utiliza como para tener un poco como de un salario fijo o de donde se pueda mencionar ahí. Cierto. En el orden que les dije, ¿quién seguía? Perdí el orden. Ana. Fui yo. Adelante. Sí.
Creo que a veces bueno, en mi experiencia he mirado muchas personas que a veces ni teniendo una licenciatura pueden conseguir o desarrollarse en el campo laboral que ellos mismos como que han estudiado. Tengo la experiencia de una persona, una amiga que es mayor que yo. Creo que ella se dejó impulsar mucho por lo cultural, que decían que si no es, pues su papá era estudiado, su abuelo era estudiado, entonces sus hermanos habían estudiado, entonces ella se sentía con la necesidad de seguir estudiando porque si no, pues ella no iba a tener pues ninguna aspiración en su vida, entonces ella se dejó impulsar por eso. Eh, Quería demostrarles a toda su familia que ella podía también hacer las mismas cosas que ellos habían hecho, pero pues la verdad es que ella no quería hacerlo, a ella le interesaban otras cosas. Entonces se dejó impulsar por eso y empezó a estudiar una carrera que pues su papá decía que eso quería que estudiara, ni siquiera a ella le gustaba. Entonces cuando terminó fue de los mejores promedios, pero pues a ella nunca le gustó eso. Entonces me comentaba una vez, su tía tiene un café, decía que ella se sentía más bien trabajando en un café y haciendo pues café, crepas y todas esas cosas que lo que ella había estudiado. Entonces creo que a veces es algo que te dejas guiar por lo cultural o por lo que van a decir los demás, pero creo que todos tienen las mismas oportunidades de crecer y no necesariamente tiene que ser, depende de estar estudiando, sino puedes crecer de muchísimas maneras. Sí, coincido totalmente con lo que dices. Muchas gracias, Ana. Seguía, creo, Natalia y Jania. Sí, ¿Estoy bien? profe. Bueno, yo en lo Adelante. personal, mi abuelito no estudió ni siquiera la primaria, mi abuelito fue ingeniero, mi abuelito construyó carreteras hacia Morelia, incluso ya hasta de viejo, él seguía dirigiendo a su gente, me tocó ver muchas veces eso, pues es un orgullo pues muy grande, ¿no? Pero pues no todos pasamos por eso, no todos vamos a tener la misma oportunidad que tuvo mi abuelito, entonces en cierta parte sí entendí lo que dijo Beth, nos tenemos que preparar porque va a llegar un punto en el que no simplemente nos podemos colgar de algo que ya sabemos hacer, sino que tenemos que seguir aprendiendo para superarnos. Claro, y el tiempo es el que ha estado dando la pauta, ¿no, Natalia? Antes, por supuesto, ese ejemplo que pones de tu abuelito, yo creo que muchas personas lo hicieron de esa manera. El detalle es que como vamos creciendo, vamos teniendo más habitantes en el mundo, la cuestión va exigiendo más. Antes era necesaria la primaria, después fue necesaria solamente secundaria para los empleos. Hubo generaciones de maestros que solo con secundaria se convertían en profesores. Después fue necesario bachillerato, después una licenciatura, después una maestría, después un doctorado y así sucesivamente. Entonces cada vez las exigencias son mayores, son mayúsculas y pues nos tocó a nosotros ya estar en una situación en que nos exigen más para poder estar en este ámbito que es tan competitivo, ¿no? La cuestión profesional. Jania, creo que te corresponde a ti. Sí, maestro, yo iba a decir que no solo corresponde la educación que los maestros den solamente la educación a los niños. Yo creo que también la educación viene desde la casa. Esa es nuestra primera escuela. Y también no creo que porque personas mayores que no tengan estudio, no tengan como los mismos conocimientos. Bueno, sí, pero ¿cómo te diré? No tengan, más bien tienen saben como más cosas. Sí, porque hay algunas personas que sí han estudiado, pero a veces no hablan correctamente y entonces uno dice, ay, sí está estudiado. Y ya. Sí, efectivamente. Tienes también mucha parte de razón, ¿no? Bueno, Hanna Cortés dice que ella cree que corresponde a Hanna, te escuchamos en viva voz, entonces, adelante. Lo que decía Jania, yo creo que eso depende de educar al Estado y a la familia. También
yo creo que es importante que sepamos que depende de nosotros, porque depende de nosotros si la educación es tomada de buena manera, ya que cada persona tiene una forma distinta de ver la realidad, de ver el mundo como lo conocemos. Por ejemplo, como lo mencionaba aquí en el comentario, hay personas que por más que reciban educación simplemente no toman la oportunidad porque no tienen interés en saber más, en conocer los métodos científicos, en conocer todo lo que nos enseñan en las escuelas, y de igual manera no tienen interés en saber respetar los derechos de las demás personas, y por eso hay personas que son ignorantes y no toman como las oportunidades para poder ser alguien exitoso en la vida. Gracias, Hanna. Ceci. Sí, conforme a lo que estaban diciendo sobre la educación y las carreras universitarias y todo esto, mi punto de vista es que sí es verdad que necesitan, o la gente necesita más educación, por no solo el hecho de que necesiten trabajo o así, sino que hay veces que no se les da reconocimiento si no tienes la universidad o la carrera necesaria. Mi papá es ingeniero no es ingeniero, es fontanero electricista y es contratista también. Él contrata gente para poder poner luz o cosas en las casas, pero él siempre quiso ser arquitecto. Y él les hace los planos a los arquitectos con los que trabaja y nunca le han pagado un plano. Entonces yo le he dicho así como de, ay papá, tú haces las cosas que ellos tendrían que hacer y los que terminan ganando son ellos. Entonces a él no le reconocen el trabajo que él hace, que a veces se desvela, que a veces no duerme, que se tiene que ir a trabajar al día siguiente y se va todo desvelado por estar haciendo esos planos. Y al fin de cuentas, como lo entrega el arquitecto, pues el arquitecto es el que tiene el valor o el poder de decir, no, saben que yo no hice esto, me lo entregó alguien más, pero pues lo estoy presentando yo. Y no es así, nunca les dan el reconocimiento que necesitan. Y también con lo que decía mi compañera Jania, eso de que es verdad, eso de que escuches hablar mal a alguien o que se equivoque en alguna cosa y dices, ay, ella no estudió. Pero son como usted dice, como dicen, prejuicios o paradigmas de la sociedad, como estamos hablando. El hecho de que si alguien no habla correctamente o se equivoca en algunas cosas al pronunciar, tenemos la idea de que no estudió, que no sabe hablar, que no va a tener un futuro, cosas muy extrañas que dices de repente. Y tenemos que empezar a cambiarlo desde nosotros, no desde alguien más, sino desde nosotros. El hecho de que alguien no hable bien no quiere decir siempre que no estudie. Claro que sí, sí tienes mucha razón y eso sucede mucho, eso que le sucede a tu papá, de no darles el crédito a las personas que hacen el trabajo, sucede en las empresas, sucede en todos lados, ¿no? Que no tenemos la calidad moral para poder darle el crédito a las personas que nos colaboran. Y eso es cuestión moral, yo creo, pues es una cuestión bien importante, que el hecho de decir, esta persona me ayudó, esta persona es la autora de tal cosa, yo creo que no se nos quitaría nada. Lo que sucede es que como seres humanos nos daría, queremos ser los protagonistas de algo que a veces no somos. Y eso es, a veces en lugar de protagonistas nos convertimos en antagonistas de las historias. Esas historias que corren todos los días, en todas las familias, en todas las latitudes, ¿no? Por eso es tan importante que desde pequeños tengamos esta educación moral en las escuelas, en la familia, y poder contribuir mucho a que la educación sea de la mejor manera, ¿no? Chicos, desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Agradezco infinitamente el trabajo que hicieron todos los panelistas y deseo mucha suerte para el siguiente reto, que es la exposición. Aquellos que vayan a representar a sus equipos, les pido de favor que se preparen, que tengan las diapositivas que van a presentar, las tengan listas, que tomen su tiempo que tienen para exponer,
y sobre todo quiero que esas personas que salgan electas puedan compartir la pantalla y puedan compartirse ustedes mismos también porque los queremos ver. Y cualquier duda que surja durante estos días, estoy a la orden, por favor. Leí ya los comentarios que tienen ahí en el chat, no se preocupen, ya los tomé en cuenta. Y a partir de ahorita, antes de irse, por favor, su nombre para la asistencia. Infinitamente agradecido con ustedes, les deseo un excelente día y nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes. Mucha suerte y gracias. Profe, la exposición va a ser el viernes, ¿no? Sí, el viernes sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias a todos. Saludos. Y feliz cumpleaños, Fer, nuevamente. Gracias, profe. Pásate la bomba, por favor. Felicidades. Gracias. Gracias, maestro. Felicidades, Fer. Felicidades, Fer. Especial, ¿eh? Muchas gracias, chicos. Yo pongo el pay. Gracias. Yo le canto las mañanitas. Les activen sus micrófonos. Sí. 1, 2, 3. Estas son las hoy por ser Felicidades, Fer. El himno. Yo iba a cantar el himno nacional. El himno nacional. Yo te invito a la fiesta, Fer. Gracias, chicos, de verdad, muchas gracias.